la ansiedad, primer matiz importante, no es un estado negativo, ¿vale? O sea, porque la gente es como, ansiedad, mal. No hay nada más gratificante para mí que alguien me diga que se encuentra mejor y que yo he podido ser responsable o ayudarle en este proceso, ¿no? El cambio inician ellos y que son ellos los que están haciendo todos estos pasos. Yo únicamente soy como un acompañante, soy esa muleta que te está acompañando en este camino y llegado el momento se va a quitar. Tú eres la que está empezando a andar, ¿no? ¿Cuál debería ser la frecuencia para ir a terapia para que sea fructífera realmente? Se nos llena la boca a todos hablando de salud mental y de hecho creo que se nos debería llenar porque para mí es una pieza fundamental ahora mismo. ¿Y crees que la gente valora realmente la salud mental? Para mí el mayor mito es pensar que venir a terapia es eliminar los problemas y eso es algo que yo suelo aclarar siempre en la primera sesión. La ansiedad ahora mismo es lo que más en auge está. Ves el Día de la Salud Mental como el otro día, todo el mundo somos súper activistas de la salud mental, ¿no? Pero luego somos un poco los primeros que también nos tiramos a echar hate, por ejemplo, en las redes sociales. Una primera cita, yo siempre digo a la persona que se anime a ir si tiene que ir realmente y sobre todo es encontrar a esa persona. Incluso se te sienta gente el primer día, te cuenta sus preocupaciones y te dice como, bueno, ¿y qué consejos me das, no? Tema Soka, en un streaming me acuerdo que dijo que él pasó por una depresión y que él decía que estar deprimido es una elección propia. Entonces, ¿qué opinas de que se diga de que la depresión es un estado en el que tú lo eliges? Vale, aquí también queremos hablar un poco de la ansiedad. Bueno, ya te comenté mi caso personal, no voy aquí a expandirlo, pero voy a comentar más que nada un punto clave que es que yo creía que estaba sufriendo un infarto y realmente era un ataque de ansiedad. Entonces, quiero que nos explique realmente qué es la ansiedad, porque la gente a nada que tiene un poco de estrés ya dice, tengo ansiedad, no sé qué. Entonces, un poco que etiquetes qué realmente es la ansiedad, cómo se suele dar, cómo se puede tratar y así un poco a grosso modo. Vale, la ansiedad, primer matiz importante, no es un estado negativo, ¿vale? O sea, porque la gente es como, ansiedad, mal. No, Vale. la ansiedad tiene muchos beneficios y de hecho, si alguien ha visto la película de Inside Out, lo explican genial y para mí es un gran ejemplo. Al final ha dicho una película. Yo la he visto. Yo no. Y no me escondo. La segunda lo explica muy La de bien. Riley, ¿no? Eso que es. la nueva. La que sale el bichillo naranja, que representa un poco a ansiedad, que es además una emoción un poquito más compleja de entender para pues muchas veces los niños y así, entonces está muy bien representada, pero también te lo representan como algo positivo. La ansiedad al final es un estado que nos mantiene en alerta muchas veces, ¿no? Que nos informa un poco también de los peligros, que nos mantiene un poco activados. Yo cuando voy a una presentación o cuando tengo una exposición, es raro que alguien vaya totalmente relajado. Hay una cierta parte que te mantiene en una actividad, como en un nerviosismo, que no es malo, es bueno. Hay que O sea, entenderlo. antes de exponer, entonces es ansiedad, eso. No es estrés. No, es como ansiedad. Vale. O sea, es un estado de ansiedad, pero está, vamos a decir, dentro de lo normal, ¿no? La palabra normal es muy relativa, pero bueno, dentro de lo normal. ¿Cuál es el problema con la ansiedad? Cuando eso ya pasa de largo, ¿no? Es decir, cuando en vez de ayudarme está empezando a generar ciertos problemas. Cuando ya empiezo a tener problemas de no estoy identificando cuáles están siendo los detonantes que me están generando malestar, ¿no? Cuando yo ya empiezo, pues como por ejemplo con esta ansiedad anticipatoria y qué va a pasar mañana y qué voy a hacer y qué pasa si se cae un meteorito y destruye el mundo y hoy Dios mío y no me quiere nadie y todo el mundo piensa, se empiezan a generar una serie de pensamientos. Sí, se va O sea, se descontrola. Eso es, se distorsiona, ¿no? Pues en la película ves muy bien cómo empieza así con el mando para todos los lados, Vale, cómo sí. empieza a meter una serie de ideas que son totalmente distorsionadas. Pues nadie sabe lo que va a pasar dentro de 3 días. Pero claro, en ese momento tú no eres capaz de pensarlo así de alguna manera. Entonces, es un poco cuando esto se descontrola, ya es cuando se vuelve algo negativo. Vamos a poner así, es como el enfado. El enfado tiene una parte positiva que nos ayuda y una parte negativa. ¿Cuál es la negativa? Cuando cruzamos del medio para adelante y en vez de estar discutiendo enfado normal, te estoy insultando. Pues ahí es cuando ya no es beneficiosa y no sirve para nada. Cuando se pasan, digamos, ya unos límites, ¿no? Sería... Es como si fuese un termómetro. Yo siempre pongo, por ejemplo, a los niños se lo explico con una metáfora de un volcán, ¿no? El volcán va calentando hasta que realmente erupciona y ahí es cuando viene el problema. O un termómetro. La temperatura no puede subir hasta arriba porque entonces estamos totalmente desproporcionados. Es cuando sale esa respuesta, ¿no? Me estoy muriendo.
No, te está Sí. avisando el cuerpo. El cuerpo da muchos avisos. El cuerpo te va avisando a lo largo de la semana. Cuando tú ya empiezas a ver que estás más nervioso de lo habitual, que le das más vueltas a lo de lo habitual, que un problema que igual concretamente estaba en un sitio empieza a estar en más sitios, que tú no estás a gusto con algunas cosas, que te cuesta, que estás cansado. O sea, hay muchas señales. El problema es que nosotros decimos, bueno, pues ya está, pues voy al gimnasio, se pasa. No, no se pasa. Te está pidiendo que soluciones algo. Vale, pero en primera instancia no sería como algo negativo, sino sería como algo más relacionado igual con supervivencia igual. O sea, Todos los estados emocionales son necesarios. Todos. bueno. Y una cosa, entonces, ¿el estrés cómo lo podrías definir? El estrés, el estrés es como, a mí es como más complicado, o sea, el estrés sí que lo vinculo más a un poquito más negativo, o sea, es como ya cuando estoy estresado, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? No es un estado de ansiedad, porque la ansiedad es otra parte diferente, pero es como ese malestar, esa sensación un poquito de presión, de quemazón, ¿no? Como podríamos llamarlo así. Vale. O sea, la ansiedad digamos que es algo que sientes cuando igual te vas a enfrentar a alguna situación como más momentánea o en un periodo más corto, y el estrés igual es algo más, ¿cómo se dice? Momentos de Dilatado presión en el igual. Es como tiempo. igual más, un poco más momentario. Yo lo identifico como algo más, Vale. un evento estresante, ¿no? Por ejemplo, una situación que a mí me estresa, estoy estresado porque esto es, o sea, es Hay como que algo entregar más. algo para hoy. ¡Pum! Y entonces ese momento estás estresado. Sí, también puede haber una parte de ansiedad. O sea, es como hay un Igual límite a justo veces la un ansiedad poco. es cuando vas a exponer ese trabajo, por ejemplo, y Efectivamente. notas el corazón que te va a mil. Eso es ansiedad. O sea, eso es Vale. cuando la ansiedad te está anticipando que te vas a enfrentar a un evento que para ti generalmente no es cómodo. Entonces, como, nos estamos preparando, te está activando, pero luego, a medida que empieces a hablar, probablemente a mucha gente se le rebaje. A mí, por ejemplo, me pasa, yo cuando tengo me pongo una moto y según empiezo a hablar es cuando empieza a ver que todo está yendo bien, todo está... Vale. Hace tiempo fuimos a un evento TED aquí en Bilbao, Sí. en la Filarmónica, y una de las chicas que, bueno, fueron varias charlas, una de las chicas que, no me acuerdo el nombre porque soy malísimo para los nombres, es una putada. ¿La de que hablaba del dragón? Luego si no, bueno, lo pondremos. ¿La en del nombre dragón? de ella. Sí, Vale. lo ponemos en el vídeo abajo, lo que sea, su nombre y tal, para hacerle la mención. Pero ahí hablaba de que tenía como un dragón dentro, ¿no? Y era como que al principio era pequeño, ¿no? El dragón, o... No, al revés, ¿no? Era... O sea, el dragón creo que hacía referencia al miedo, ¿no? Sí, O algo así. al miedo. Y era gigante, creo. Y era gigante y iba... ¿No? Era así, ¿no? Que era, al Sí, principio era creo que gigante y en cuanto lo iba como trabajando, se hacía cada vez más pequeño o algo así. Eso creo, es, ¿no? creo que sí. Creo que era algo así, si no Sí, estoy sí, metiendo sí, la creo que pata. sí, creo que sí. Sí, porque Pero además es un eso se poco- suele utilizar como metáfora del dragón y el ratón, que muchas veces el ratón es esa parte pequeñita y el dragón como esa parte grande que suelta el fuego y bueno, más Sí. descontrolada. Sí, y eso, al principio creo que era así, como que era el dragón pues enorme cuando empezó a exponerse al público, ¿no? Que esa sensación de ansiedad pues era enorme, y luego a medida que lo iba haciendo cada vez más y tal, pues es como un entrenamiento y luego cada vez era más pequeño, digamos, ese Eso es, dragón. y además eso, por ejemplo, es algo fundamental para la ansiedad. Entender que la ansiedad genera muchos pensamientos, como he dicho antes, distorsionados, ¿no? A veces basados también en experiencias reales, ¿no? Pues una vez me caí en el metro, pues ya voy a pensar que cada vez que voy al metro me voy a caer. Qué locura. Claro, Sí, pensar en la repetición, ¿no? Cuando te pasa algo negativo... Bueno, eso igual puede ser sobre todo mucho más hardcore cuando, por ejemplo, tienes un accidente en el coche. Y ya cada vez que te sientas en un coche, piensas que te va a ocurrir, porque es muy Claro. estresante O sea, esa tienes situación. el trauma. es Claro, como eso es una un trauma, ansiedad, ¿no? sí, es como Causada una por un ansiedad trauma. un poco anticipatoria, ¿no? Pues por un recuerdo que puede venir del pasado o por alguien que he podido ver, o sea, yo de alguna manera genero un poco esta idea en función de alguna cosa que haya podido ver, pasado o lo que sea. Entonces, claro, nosotros muchas veces a lo que le vamos a exponer a la persona es a la exposición. Vete al metro, vamos a ver si nos caemos o no nos caemos, ¿no? Luego Y que- ya se cae ya. Pero tampoco La pasa liamos. nada. O sea, tiene que ver la persona que me caigo y me he caído, me levanto y hay una solución detrás, ¿no? O sea, generalmente no suele pasar un poco lo que ellos Ya. predicen, pero sí puede pasar y nosotros también lo tenemos que saber. Ellos tienen que enfrentarse al estímulo que temen, al estímulo que a mí me genera ansiedad, para yo empezar a ver que, bueno, oye, pues esto me puedo acostumbrar. A mí las charlas al principio me pueden costar un mundo y es lo que te dice ya, a medida que ha ido haciendo, es cuando ha ido viendo que, no, pues mira,
Sí, He de esto decir lo que lo explica controlo. fatal, ella lo explica muy bien, ¿eh? O sea, Sí, pero bueno, que es un poco lo que ha venido a decir, ¿no? Cómo a través de la repetición de algo, de enfrentarte a algo que al principio te puede generar mucho pánico, acabas viendo y acabas normalizando y decir, ah, bueno, pues tampoco está tan mal esto, ¿no? Tampoco pasan esas cosas que yo creo en mi claro. cabeza que muchas veces pueden Nos ponemos pasar. siempre en la peor situación posible y realmente luego no es Claro, ni entonces, ¿qué una... hacemos? Evitar. Son lo que nosotros Ya. llamamos evitación experiencial. No quiero enfrentarme a esto porque me da pavor. Entonces, ¿qué hago? Todo lo posible para intentar hacer eso. ¿Qué acaba pasando? Que empeoramos la ansiedad. ¿Por qué? Porque nunca llegas a Y a aparte esa lo posición. refuerzas, ¿no? La creencia esa de no voy a hacer por si acaso tal. Y si estás mucho tiempo sin ir al metro, al final es como el coste de oportunidad, ¿no? Ya llevo tiempo sin ir, pues sigo sin ir por si acaso. Y al final es como para mí la ansiedad siempre es como había un libro muy bueno que lo representa como un bichillo que se va comiendo tus cosas, ¿no? O sea, como tus pensamientos y cada vez se hace más grande y cada vez se presentan más escenarios y cada vez viene y te viene la noche y te dice, ¿y Se por qué no nutre. vamos y hacemos esto, ¿no? Porque ahora no nos puede preocupar esto y dices que vas a solucionar a las 3 de la mañana. Nada, pero es un poco la idea de ver cómo a veces damos de comer a esta parte cuando nosotros no hacemos un poco lo contrario por intentar decirle, oye, no, vamos a parar. O sea, se va haciendo como bola de nieve, ¿no? Efectivamente, ese efecto bola de nieve.